Hola, soy Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia de Visa Inversiones y te invito a revisar nuestra visión para el 2025. Revisemos los principales indicadores económicos para el próximo año. Encontramos que el crecimiento del PIB mundial mostraría una expansión en torno a un 3,2%, destacando un favorable dinamismo de Estados Unidos y estabilización del crecimiento en China. En materia de inflación, las perspectivas apuntan a una mayor estabilidad de esta en el mundo desarrollado, mientras que en el caso de países emergentes se mantendría una tendencia de desaceleración. Consideramos que el escenario planteado entrega de todas formas espacios para que los bancos centrales continúen con un ajuste en sus políticas monetarias hacia una menos restrictiva. En particular, esperamos que la Reserva Federal lleve su tasa de fondos federales a un rango entre 3,75% a 4%, proceso que sería gradual. En el ámbito nacional, nuestras proyecciones apuntan a un crecimiento del PIB de 2%, explicado por un mayor dinamismo de la demanda interna, mientras que para la inflación anticipamos una variación de 3,8%. Así, vemos que el Banco Central de Chile continuaría con su proceso de bajas en la tasa de política monetaria, llevándola a un nivel de 4,5% a mediados del próximo año. Finalmente, en materia de tipo de cambio, proyectamos un valor promedio de 960 pesos, considerando lo siguiente. A continuación, te invitamos a escuchar la opinión de nuestros expertos para las diferentes clases de activos de 2025 y nuestra propuesta de inversión. Pese a que estamos finalizando un 2024 con retornos espectaculares, sobre 30% de retorno en 12 meses en Estados Unidos y cerca de 24% en el resto del mundo, los fundamentos de la renta variable se siguen manteniendo sólidos mirando este 2025. El principal barómetro de medición de cuánto deben valer las empresas es su nivel de generación de utilidades. La expectativa es que sobre el nivel que se terminó el 2023, este 2024 cerremos un 9% por arriba, 2025 un 23% por arriba y 2026 un 38% por arriba. De cumplirse estas proyecciones, todo indica que el buen desempeño debe continuar, en un contexto en el que la actividad global sigue robusta y además hay bancos centrales que generan algo de impulso monetario adicional. Dicho todo esto, no esperamos que los próximos 12 meses tengan tan buen desempeño como los últimos 12, por lo que es presumible que la dinámica de rentabilidades en las bolsas vuelva a ser algo más alineada a su historia. Por un lado, esto abre espacios para la selectividad, por ejemplo en términos de países e industrias. Estaríamos partiendo este año aumentando el foco sobre Estados Unidos, particularmente en sectores con mayor perfil de crecimiento como pueden ser el de consumo discrecional o el tecnológico. Por otro lado, también abre espacio para la inversión en activos de renta variable de mercados privados, los llamados alternativos, lo que también estamos potenciando en nuestro asset allocation para este año. Con respecto a la renta fija internacional, nuestra visión es mantenernos neutral en términos de riesgo de tasa base, es decir, riesgo de tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto dado el incremento en la incertidumbre luego de la elección de Trump. De acuerdo a nuestra visión, la solidez de la economía y del mercado laboral en Estados Unidos, aunado a las políticas comerciales y de inmigración del nuevo presidente electo, conducirían a un escenario de mayor inflación, dilatando la convergencia a la meta de la Fed. Por lo que avisoramos que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantendrán en los actuales niveles altos con sesgo al alza. En consecuencia, recomendamos mantenernos neutral en términos de riesgo de tasa base, sobre todo porque consideramos que esta tendencia de las tasas base no será lineal y estará sujeta a gran volatilidad a raíz de la imprevisibilidad de las políticas de Trump. Por su parte, consideramos que es atractivo invertir en productos de renta fija corporativa, esto para aprovechar los altos rendimientos en términos históricos. En particular, con un horizonte de inversión de mediano plazo, consideramos que la deuda corporativa latinoamericana es más atractiva que la deuda corporativa desarrollada, dadas sus mejores métricas crediticias y las valuaciones más atractivas. El mercado de activos privados alcanzó de más de 14.000 billones de dólares este 2024. Esto es un crecimiento de 40% respecto al cierre del 2020. Incluso hay estimaciones que hacia el 2028 este mercado podría alcanzar los 24.000 billones de dólares, pero aún así seguirán siendo una fracción de los mercados tradicionales. De todas formas, creemos que es una industria que continuará creciendo por diversas razones. Quizás destacar algunas. Primero, el aumento del número de empresas privadas, las cuales siguen necesitando financiamiento, tanto a nivel de acciones como en deuda. Por otro lado, también está el apetito de los inversionistas institucionales e individuales, los cuales siguen viendo los beneficios de incorporar activos alternativos a sus portafolios de inversión.
Dentro de estos beneficios queremos destacar, por ejemplo, la diversificación, pero también el ampliar las posibilidades de obtener mejores retornos sin tomar mayor riesgo. Por ejemplo, nuestro fondo Visa Alternativos, que invierte en mercados privados, principalmente en capital privado, ha rentado en el último año un 12,3% en dólares al cierre de noviembre. Para el próximo año estamos viendo una mejor actividad y resultados corporativos, sobre todo en Estados Unidos. Estamos viendo tasas moderándose, pero aún interesantes para el mercado crediticio y un mercado inmobiliario que pareciera estar saliendo de su estancamiento. Dado lo anterior, estamos aumentando la exposición a estos activos dentro de nuestras recomendaciones de cara al 2025. La renta fija local emerge como una alternativa destacada para este 2025, gracias a los niveles de devengo competitivos, las tasas de interés actuales en comparación con su evolución histórica y una expectativa de inflación cercana al 2% en los próximos 6 meses. Indican que la mitad de la inflación proyectada en este año se concentrará en este periodo, aumentando el interés de esta clase de activos. Los retornos esperados son sólidos, incluso frente a escenarios globales más desafiantes en términos inflacionarios, lo que posiciona a la renta fija como una herramienta de inversión confiable para mantener un balance adecuado entre el rendimiento y estabilidad. La ausencia de licitaciones de Hacienda en el mercado local durante los primeros meses del 2025 refuerza el atractivo al reducir la presión sobre las tasas y mejorar las condiciones para los inversionistas. El posicionamiento sugerido incluye una postura neutral en duración, con preferencia en instrumentos denominados en UF, así como un enfoque en bonos corporativos y bancarios. Además, el tramo de la curva de tasa de interés entre 1 y 3 años se perfila como una opción estratégica que combina retornos interesantes con un perfil de riesgo adecuado. En resumen, la renta fija nacional ofrece una excelente oportunidad para los inversionistas, combinando expectativas de rentabilidad atractivas, un entorno favorable y expectativas claras que maximizan el potencial de este activo en un contexto de incertidumbre económica global. Esperamos que el IPSA cierre el año con un avance de dígito medio al alza, impulsado por factores internos, aunque condicionado por las dinámicas macroeconómicas globales y los ruidos en Latinoamérica. En este contexto, mantenemos una postura neutral en nuestra posición al mercado accionario chileno. A corto plazo, no identificamos catalizadores externos o flujos significativos que puedan sorprendernos positivamente. Sin embargo, las razones internas que nos llevaron a favorecer la renta variable local a lo largo del 2024 permanecen intactas. Las valorizaciones del IPSA continúan siendo atractivas, con un múltiplo precio-utilidad proyectada bajo 10 veces para 2025. Además, las utilidades corporativas han superado las expectativas de crecimiento de inicio de año, con continuas revisiones al alza, especialmente vinculadas a las empresas de demanda interna y el sector financiero. Por otro lado, se ha materializado una reducción del riesgo político local, lo que añade estabilidad al panorama. A medida que avanzamos a las elecciones presidenciales y un posible cambio político, podría materializarse un repunte al alza en la bolsa local, que hoy mantiene atractivas oportunidades en la selección de acciones. Para este 2025, favoreceremos al sector bebidas, retail y utilities. No obstante, existen riesgos en el frente externo, que vale la pena mencionar. En primer lugar, se instala un gobierno en Estados Unidos, en donde los ejes del programa se sitúan en mayor control migratorio, desregulación de algunas industrias, baja de impuestos y aranceles. De consolidarse, puede generar presiones sobre la inflación en Estados Unidos, complicando el trabajo de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, una intensificación de la guerra comercial o decepción en las cifras de actividad de China podrían afectar el desempeño de la actividad económica a la baja. Finalmente, existen los eventos en materia geopolítica, los que pueden presionar al alza el precio del petróleo y a la baja los mercados accionarios. Pero de todas formas, y luego de haber revisado lo principal para cada clase de activo, vemos que el 2025 vendría con atractivas oportunidades de inversión, las cuales se reflejan en la siguiente visión de Visa Inversiones. Recomendamos un aumento de la exposición a renta variable internacional en nuestros portafolios, con mayor preferencia por Estados Unidos, mientras que en la renta fija internacional recomendamos categoría de mayor tasa de interés, con una duración promedio cercana a 4 años. En inversiones nacionales, señalamos un posicionamiento neutral en acciones chilenas, mientras que en renta fija local recomendamos elevar posiciones en favor de instrumentos en UF, con duración promedio en torno a 3 años. Finalmente, recomendamos un posicionamiento mayor en inversiones alternativas, con el fin de ampliar la diversificación y potenciar el retorno a largo plazo. Si quieres saber más detalles, te invitamos a revisar nuestras recomendaciones en nuestra página banco.vice.cl/inversiones. Y recuerda, en las próximas semanas realizaremos nuestro próximo webinar de visión de mercados para el 2025. No te lo pierdas.